Tema bien sencillo, bien práctico. En esta primera parte de la organografía vegetal vamos a ver sus partes iniciales de la planta. Ya en la segunda parte hablaremos de otras partes complementarias de la planta propiamente dicho. ¿Qué cosa es la organografía vegetal? Organografía viene de órganos, en este caso vegetal, estudio de los órganos de la planta o órganos vegetales, ¿correcto? Eso viene a ser la definición de organografía. ¿Qué vamos a detallar? Vamos a revisar, vamos a poder evaluar lo que son las partes de la planta, los órganos de la planta. Existen dos tipos de órganos, chicos. Los órganos vegetativos, o también llamados órganos vitales, simplemente ello, y los órganos reproductivos, los cuales hacen que la planta subsista en una siguiente generación. En este caso, los órganos vegetativos son tres: la raíz, el tallo y la hoja. Como pueden ver ahí, son funciones principales de cada uno de ellos. La raíz cumple la función de absorción. ¿Absorción de qué? Nutrientes, agua, todo lo que necesite la planta para poder sobrevivir. El tallo tiene una función de conducción. ¿Conduce qué cosa? Todo lo que la raíz absorbe. Lo que la raíz absorbe, el tallo lo conduce a la planta. Y la hoja hace el proceso de transformación. ¿Qué cosa transforma? Lo que el tallo ha conducido de la absorción de la raíz. La raíz absorbe, el tallo conduce y lo que llega a las hojas lo transforma. Y en la hoja sucede la transformación más importante de una planta para que subsista. Esa transformación importantísima es la fotosíntesis. Entonces, en la hoja se realiza la fotosíntesis de toda planta. Toda planta que tiene hojas, en sus hojas se realiza la fotosíntesis, el proceso del cual absorbe la luz solar, el agua del ambiente, el dióxido de carbono que nosotros botamos al momento de respirar, y que botamos, eso y lo absorbe y lo transforma en energía, en ATP, adenosin trifosfato, que es el compuesto que se obtiene, y es la energía de la planta y con la cual se hace el alimento en la planta, con el cual la planta puede comer, vamos a decirlo así, porque ha creado su propio alimento por el proceso de la fotosíntesis. Y la planta tiene un desecho en ese proceso, que es el oxígeno. El desecho del oxígeno, que es el oxígeno, es para nosotros nuestro alimento en la respiración, porque nosotros respiramos oxígeno, ¿sí o no? Respiramos oxígeno y botamos CO2. Lo que botamos, que es el CO2, lo absorbe la planta y bota oxígeno, ¿no? ¿Cómo es? Eso es un complemento. Por eso es importante que las plantas estén en nuestro planeta, porque las plantas nos dan el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces es un círculo virtuoso. Lo que nosotros desechamos, la planta lo absorbe, y lo que desecha la planta, el desecho de la planta, que es el oxígeno, nosotros lo respiramos. ¿Sí? Es un círculo virtuoso de de la naturaleza en este caso. Es importante que todos tenemos que tener una plantita porque nos ayuda a tener una buena respiración. Los órganos reproductivos es justamente eso, los órganos que hacen que la planta se reproduzca, que vuelva a seguir, que siga lo que es la descendencia de la planta, que la planta no muera, ¿no? En el caso de la especie. El único órgano reproductivo es la flor. La flor da origen al fruto, que, el cual contiene las semillas, y esta a su vez da origen a una nueva planta. ¿Ok? Da origen a una nueva planta. Muy bien. Rápidamente vemos en el gráfico las partes de la planta en forma general: la raíz, que absorbe, el tallo que conduce y las hojas que transforman. La flor y el fruto es justamente una vez que la flor se seque, da origen al fruto, cuando llega lo que es la germinación, y este fruto en su interior está las semillas, lo cual al momento de la germinación da el inicio de una nueva planta. ¿Ok? Eso lo vamos a analizar en la siguiente clase principalmente. El día de hoy vamos a ver tallo, raíz y hoja. Vamos a ver los órganos vegetativos. La próxima clase veremos los órganos reproductivos, que solamente es uno, la flor. Analizaremos la flor, el fruto y las semillas. ¿Ok? Muy bien. La raíz. Comencemos por la raíz. La raíz tiene como función principal la absorción, pero va más allá de ello, ¿no? ¿De dónde proviene el término raíz? Viene del vocablo griego que significa rizo, que en griego significa raíz o
origen. Es por eso que, al igual que el término raíz, la raíz es el origen de la planta propiamente dicho. ¿De dónde nace la planta o el origen de esta raíz? Nace del hipocótilo del embrión o la radícula. Profe, ¿qué cosa es el hipocótilo del embrión o radícula? Es la semilla, a ver, un grano de, por ejemplo, una semilla de frijol, ustedes han visto que tiene forma de riñoncito, ¿no? Y en el medio, en esa forma de riñoncito, en esa curva, hay como una pequeña sobresalida, ¿no? Hay una pequeña sobresalida, como un pequeño dedito. Ya está. Ese dedito que ustedes ven, esa puntita, se llama el hipocótilo. Y el hipocótilo tiene dos puntitas, una puntita grandecita y una puntita más pequeñita. La puntita pequeñita eh, este, se llama la radícula, por la cual van a ser la raíz. Cuando se siembra esa semilla, esa puntita chiquita se convierte en la raíz de la planta. Y la puntita grandecita, que está al contrario de la radícula, se llama plúmula. La plúmula se convierte en el tallo, ¿sí? Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero más o menos para que te dé una idea. Esas dos puntitas que sobresalen se llama el hipocótilo. La puntita más grande es la plúmula y la puntita más chica se llama la radícula. La radícula da origen a la raíz. De ahí sale la raíz de la planta, de la nueva planta. Y la plúmula, de ahí sale el tallo de la nueva planta. Están al contrario, uno al frente del otro. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene la raíz? Tiene geotropismo positivo, hidrotropismo positivo, fototropismo negativo. Profesor, ¿qué cosa es el geotropismo? El geotropismo es la propiedad de la planta de crecer hacia la tierra, es decir, en este caso, hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Si algo crece verticalmente hacia abajo, se llama geotropismo positivo. Si crece en sentido contrario, se llama geotropismo negativo, o sea, hacia arriba, hacia el exterior, sería geotropismo negativo. En el caso de la raíz, ¿crece hacia arriba o crece hacia abajo? Crece hacia abajo, ¿no? Será un geotropismo positivo. El hidrotropismo significa acercarse más a una fuente subterránea de agua, es decir, crecer hacia abajo también, pero en busca de humedad o agua. Como las aguas subterráneas están por debajo de la tierra, crece hacia abajo, al igual que el geotropismo es crecer hacia abajo por tierra, el hidrotropismo hacia abajo, el crecimiento hacia abajo significa hidrotropismo positivo, porque está buscando agua subterránea. En caso de que algo crezca hacia arriba, es decir, hacia el exterior, será hidrotropismo negativo porque las fuentes de agua subterráneas no están en la parte de arriba, sino están en la parte subterránea, en la parte de abajo. Y el fototropismo significa crecer hacia donde está más cerca la luz solar. Y la luz solar está hacia arriba. Entonces, crecer hacia arriba significa fototropismo positivo. En el caso de la raíz, ¿a dónde crece, chicos? Hacia abajo. Por lo tanto, ese fototropismo es negativo. De ahí viene el tema positivo y negativo. En el caso del geotropismo e hidrotropismo, hacia abajo es positivo y hacia arriba negativo. Pero en el caso del fototropismo es al revés, porque la luz solar está en el medio ambiente. Hacia arriba será positivo y hacia abajo será negativo. En pocas palabras, la raíz tiene fototropismo negativo porque no crece hacia arriba, sino crece hacia abajo en el caso de la luz solar. Funciones: absorción de nutrientes, fijación de la planta y la reserva de alimentos. La raíz no solamente absorbe los nutrientes, también ayuda a que la planta esté fija, por eso se llama función de fijación, para que la planta no se mueva. Y una tercera función es la reserva de alimentos. En la raíz hay la reserva de alimentos. ¿Cómo se llama la reserva de alimentos de una planta? Se llama almidón. ¿De dónde nace el almidón? De la fotosíntesis. Entonces, si la fotosíntesis se realiza en la hoja, todo ese almidón se traslada a través del tallo hacia las raíces para que tenga una zona de reserva de alimentos. Pero en el traslado de ese almidón también se está alimentando la planta. Llega una parte solamente, como decir, de ahorro, de reserva, hacia la raíz. Y todo lo demás se ha repartido en la planta para que tenga energía, ¿no? Y pueda sobrevivir. ¿Qué partes tiene una raíz? Tiene tres zonas principales: la zona meristemática, la zona desnuda o la zona pilífera. La zona meristemática también se le conoce como la zona embrionaria o la zona de crecimiento. Tiene otros nombres. Y esto permite, o por obvias razones, el crecimiento. La zona desnuda es aquella zona de las raíces donde no hay pelos, por eso se llama zona desnuda. También permite el crecimiento, pero es un crecimiento intermedio, ¿no?
Y la zona pilífera, o también la zona con pelos, se conoce, o vellosidades, se le conoce esta zona también con la zona de absorción. ¿Por qué? Porque estos pelos absorben los nutrientes del suelo, en este caso la savia bruta, ¿sí? La savia bruta donde hay nutrientes. Muy bien. Veamos ustedes el gráfico, otras partes que no han sido mencionadas, por ejemplo, la parte final de la raíz, ¿cómo se llama? La cofia o pilorriza. Esa puntita final se llama cofia o pilorriza. Esa es la parte final de una raíz. Ok, ahí ven ustedes las partes de la raíz en el gráfico. Y vamos a ver ahora los tipos de raíces. Hay raíces que nosotros comúnmente, la raíz lo vemos como este gráfico, toda, toda raíz es tipo ondulada, ¿no? Con ramificaciones, ¿no? Toda tipo, parece un nervio, ¿no? Esas raíces, hay algunos tipos de raíces que esas raíces no tienen esa forma, tienen una forma diferente, e inclusive ahí está el fruto de la planta en la parte subterránea. Son tipos de raíces, es decir, hay raíces comestibles y hay otras raíces que no son comestibles, ¿sí? Porque ahí no está el fruto. Hay frutos que son raíces, hay raíces fruto. Por ejemplo, una de las raíces comestibles más famosas es la papa. La papa es una raíz, ¿sí? El camote también. Son raíces que nosotros comemos, ¿no? Los famosos tubérculos. Los tubérculos son raíces comestibles. Muy bien, vamos a ver los tipos de raíces. Existen los siguientes tipos de raíces. La fasciculada, que carecen de una raíz principal, todas poseen un espesor similar, parecen que todo eso no fueran raíces específicamente muy ramificadas, son raíces muy parecidas. Ejemplo, el maíz y las palmeras. El maíz tiene sus raíces, cada ramita son muy similares, o sea, yo no puedo saber, no es como acá, ¿no? Donde yo puedo identificar el cuerpo de la raíz, las raíces secundarias y la punta final, la cofia o pilorriza. Acá no, las fasciculadas parece todos que sean iguales, como un plumero, ¿sí? Como un Ya. estropajo, algo así. La raíz napiforme. Esta raíz napiforme, napi significa hinchazón, ¿no? También denominada, es una raíz principal y cuya función es almacenar sustancias reservadas. Aquí está todo el alimento de la planta y es un fruto también comestible. Por ejemplo, el nabo y la zanahoria. El nabo y la zanahoria, chicos, como ustedes pueden ver, los que cocinan, cuando viene con unos pequeños pelitos, ¿no? Unas pequeñas ramificaciones. Tú dices, es la raíz. No, la raíz es en sí la zanahoria, sino que está hinchada. Eso es una raíz, es algo subterráneo, es una raíz subterránea, en este caso, que nosotros comemos, es una raíz. El nabo, la zanahoria son las raíces, están hinchadas, son de tipo napiforme. La raíz tuberosa es una de las raíces más famosas que nosotros comemos. Son las famosas raíces tuberculosas, son los tubérculos, ¿no? Estas raíces contienen una estructura fasciculada que tras la acumulación de sustancias se hinchan, ¿no? Se ensanchan de manera significativa. Por ejemplo, la yuca, la zanahoria, el camote, ¿no? La Son, beterraga, la beterraga, son raíces tuberosas, ¿no? Son raíces tuberosas. El yacón, son raíces las hinchadas. papas, por ejemplo, las papas Ah, también tienen así, cuando le sacas, tiene como unas raícitas así claro, aparte, sí, como vellitos. pero la papa en sí es una raíz. La papa en Sí, sí es la ¿no? raíz. O sea, es como si fuera, acá es la raíz principal y esos vellitos son la zona pilífera. Pero la raíz en sí la comemos, la papa la comemos, es una raíz en sí. La adventicia es otro tipo de raíz que justamente lo podemos ver como si fuera algo muy delgadito, son delgaditos. Un ejemplo muy particular es la fresa. Y en cambio, las raíces acuáticos son raíces que no tienen en sí una raíz fijada al suelo, están fijadas al agua. Son unas raíces muy particulares, ¿no? La lechuga de agua, la lenteja de agua, las cuales nosotros también comemos, ¿no? Miren ustedes acá el gráfico del tipo de raíz. Por En la ejemplo, primera, por ejemplo, el profesor, el maní, el por ejemplo, maní, también crece por adentro, ¿no? claro, es una raíz de tipo napiforme en este caso. Napiforme, Napiforme. napiforme sería. No, Porque no es muy gruesa como la papa, ¿no? Napiforme no. porque, o sea, ambos, tanto la tuberosa como la napiforme, como pueden ver, son o pivotantes, se le dice. Pivotante o napiforme es lo mismo. Si ustedes ven, ¿cuál es la diferencia si ambos son ensanchados? Es que la pivotante o napiforme normalmente vienen poquitas, una o dos por cada planta.
No sé si han cosechado una zanahoria o nabo. Si ustedes cosechan nabo o zanahoria, normalmente viene una por cada plantita, o sea, un Por nabo ejemplo, en la o una yuca, zanahoria cuando cosechas la por yuca, cada planta. vienen varios Mientras también. que la tuberosa vienen varias, exactamente, son varios, o sea, son bastantes, vienen cuatro, cinco, seis inclusive, hasta seis o ocho inclusive, La en yuca una también sola son planta, raíces. y son raíces, pero son raíces. Mm, Esa es la diferencia, ambos son raíces hinchadas, a raíces ensanchadas, pero en el caso de la pivotante o napiforme, normalmente viene una, máximo dos. Exageradamente hay casos excepcionales que viene tres, pero en caso de la tuberosa, que son los tubérculos, vienen bastantes, cuatro, cinco, seis en una sola planta. Esa es la diferencia. Y es más ancha. En cambio, acá las pivotantes o las fasciculadas, como las zanahorias, son anchas pero estiradas, ¿no? Mientras que las papas son muy, muy redondas, vamos a decirlo así. Papa, camote. Esa es la diferencia. Y vienen ahí, vean ustedes, otros tipos de raíces, bulbo, por ejemplo, la cebolla y la rizoma, como algunas plantas tipo camote, pero son raíces. Son raíces ensanchadas que nosotros comemos. Muy bien, segunda parte de la organografía. El segundo órgano vegetativo es el tallo. Vamos subiendo un poquito más de la planta, ¿sí? Ya saben, la raíz absorbe. Ahora vamos a ver el tallo, que es el cuerpo de la planta. dale, El cuerpo. tallo viene de la voz latina callus, que significa tallo, y el tallo, la palabra tallo propiamente dicho, viene de la raíz griega tallos, que significa rama verde. Ese es el significado en griego. El origen es el picoto del embrión de la plúmula. Le dije que había dos partes, ¿no? La plúmula y la radícula, ¿no? Ujú. Para que me entiendan, si nosotros tenemos acá una semilla de frijol, más o menos es así, La radícula y la plúmula. aquí, aquí sale como una pequeña protuberancia y acá hay dos puntitas. Si hacemos la ampliación, vamos, más o menos vamos a ver así. No sé si han visto ahí el frijol. Si hacemos una ampliación va a ver así. Dos puntitas, una más grande que otra. La chiquita se llama radícula Radícula. y la más grandecita se llama plúmula, Plúmula. la plúmula. La más chiquita es radio. La De más la grande es plúmula sale plúmula. el tallo y de la radícula sale la raíz. Y están una frente a la otra, como pueden ver. El conjunto de esto se llama epicótilo. Epicótilo, que es esta partecita de acá, que estoy resaltando aquí. Por ejemplo, en la semilla del frijol, lo puedes ver. Siempre vas a ver dos puntitas. Es como un tronquito y dos puntitas sobresalidas, como una T. La T, de la T, la puntita más grande es la plúmula, la puntita más pequeña es la radícula, ¿sí? Casi el tamaño casi son similares, no se ve muy bien, pero si te das cuenta, más detallado vas a ver una más grandecita que la otra. Por más que tú, el frijol o la semilla, que tú lo metas a la maceta, lo metas de cualquier forma, la radícula, al igual que la plúmula, como tienen geotropismo positivo y negativo, o sea, siempre van a crecer, una hacia abajo y otra hacia arriba. Así está en diagonal, la punta va a irse hacia abajo verticalmente y la otra va a ir hacia arriba. Siempre, siempre va a ser así. ¿Sí? Esa es la naturaleza. Pueden buscar en internet, hay pruebas de la siguiente, ¿no? Sacan la planta con todo y su raíz y la ponen en diagonal. Y la raíz sigue creciendo hacia abajo, ya no en diagonal, sino se curva hacia abajo. Y el tronco, que estaba en diagonal, se curva hacia arriba. O sea, siempre va a buscar la verticalidad. Una hacia arriba y una hacia abajo. En el caso que crece hacia abajo, se llama geotropismo positivo. Y si crece hacia arriba, será negativo. Vean ustedes ahí, propiedades. Geotropismo negativo. ¿Por qué? Porque el tallo crece hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba el tallo. Hacia arriba es geotropismo negativo. ¿Qué cosa es el geotropismo? Geo es tierra, crecer hacia la tierra. La raíz crece hacia abajo, o sea, hacia la tierra. Es geotropismo positivo. En cambio, el tallo, geotropismo negativo. El hidrotropismo, el tallo, crece hacia arriba, pero la parte busca también el agua. Por eso se llama hidrotropismo positivo. Y el fototropismo es positivo porque crece hacia arriba. Como crece hacia arriba, está cada vez más cerca de la luz solar. Es positivo. En cambio, la raíz crece hacia abajo. Se aleja de la luz solar. Es negativo. Esa es la diferencia. Muy bien.
El termotropismo es justamente la propiedad de que busca una temperatura adecuada, busca calor, más temperatura. Por lo tanto, la del tallo tiene termotropismo positivo. ¿Cuál es la función del tallo? Sostener a la planta. Profesor, no es lo mismo que la raíz. No, no, no. La raíz fija la planta, mientras que el tallo sostiene la planta. No es lo mismo. Una cosa es la fijación, o sea, la base, y otra cosa es para el que lo sostén. mantenga firme. Claro, se mantiene firme por la raíz, pero el tronco, que es el tallo, es lo que sostiene todo lo demás, o sea, la rama, las hojas, el fruto, todo lo Pero cuando demás hace sostiene. un viento, las raíces hace que se sostenga, no se caiga. Claro, el tallo solamente se mueve. La conducción es otra función del tallo, porque dentro del tallo es como si fuera una tubería, se conduce todos los nutrientes que la raíz absorbe y se distribuye, es la tubería principal, vamos a decir así. Fotosíntesis. Un momento, profesor, usted me dijo que la hoja hace fotosíntesis. Claro que sí, en la hoja se realiza la fotosíntesis. ¿Cómo que en el tallo también? En el tallo también se hace la fotosíntesis. Eh, en una planta, el órgano principal de la fotosíntesis es la hoja, pero no es el único órgano que hace fotosíntesis. El tallo también hace fotosíntesis. Esto se ve más marcado en plantas donde no hay hojas. Chicos, todas las plantas no tienen hojas, ¿o sí? No, no todas las plantas tienen hoja. Por ejemplo, ¿el cactus tiene hoja? No, solo tiene No. tallo. ¿Dónde creen que hace la fotosíntesis el cactus? En su tallo. El tallo también es otro órgano que realiza la fotosíntesis. Son dos órganos de la planta que hacen la fotosíntesis. La hoja, que es casi el 99%, y el tallo, que es el 1% de la fotosíntesis. Casi todas las plantas, la mayoría de plantas que tienen hojas, todas, sin excepción de las que tienen hojas, todas, la hoja es la que hace la fotosíntesis principalmente. Y el tallo lo hace en poca medida, pero también el tallo hace fotosíntesis. Pero en las plantas donde no hay hojas, como el cactus, como la sábila, por ejemplo, la capulla, la cabulla, de donde, por ejemplo, la cabulla, la sábila y el cactus, plantas que no tienen hojas, ese tallo, todo su tallo es la que realiza la fotosíntesis en este caso. Ahí es al revés. Ahí el 100% de fotosíntesis lo hace el tallo y la hoja, no hay, como no hay hoja, no, hay 0% de fotosíntesis de hoja. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del tallo? Bueno, tenemos las siguientes partes según el gráfico. Tenemos el tallo principal, que es el tronco, conocido como tronco, y tenemos el tallo secundario, que se llama la rama. Las ramas, en la parte final, en la parte más alta, tenemos lo que se llama una pequeña yemita, una pequeña protuberancia que se llama la yema. Esa yema es la yema terminal, ¿sí? Es la yema terminal. Es como una pequeña, ¿cómo le digo? Un pequeño tapón para esa tubería del tronco, que es el tallo. Estas yemas son el origen de las hojitas, ¿sí? Por lo tanto, también hay yemas a lo largo del tallo, que son las yemas axilares. Axilar significa a los costados, ¿no? Yemas axilares. Y de estas yemas, estas ramas, nacen las hojas, ¿no? La distancia entre una rama y otra rama se llama entrenudo. ¿Qué cosa es el nudo? Es justamente el inicio de la rama, que es la sobresalida del tallo, es el tallo secundario. Esa sobresalida, el inicio, se llama nudo. Y la distancia entre un nudo y otro nudo se llama entrenudo. ¿Ok? Normalmente es proporcional esa distancia, ¿sí? El tallo, la raíz, ajá. Entonces, ¿cuáles son las partes del tallo? Las ramas, los nudos, los entrenudos, las yemas axilares, ¿no? La hoja es aparte, es otro órgano aparte que vamos a ver. Los tipos de tallos. Hay tallos que también se comen, ¿no? Hay tallos que también se comen, ¿no? O tienen que ver. Hay tallos subterráneos, como los rizosomas, ¿no? Como las zanahorias, los tubérculos, los bulbos, por ejemplo, la cebolla, ¿no? Hay raicitas chiquitas y con tallos que se comen. Y hay otros tallos que nosotros conocemos como los troncos, los árboles principales, la estipe como la palmera, caña, cálamo, ¿no? Suculento, que son las plantas que no tienen hojas, las plantas suculentas, se le dice, plantas que no tienen hojas, por ejemplo el cactus, la tuna no, a veces no tiene hojas. Tallos rastreros, como la mayoría de tallos trepadores, como la fresa, por ejemplo, las enredaderas de la uva, y tallos trepadores, ¿no? Como el zarcillo. Tenemos ese tipo de tallos.
Finalmente, chicos, la hoja. La hoja proviene de la voz latina hoja. Y el origen de las yemas, justamente, el origen de las yemas da origen a las flores, a las hojas. La propiedad principal es de esta hoja es el fototropismo positivo, es decir, crece para que se le dé la luz solar lo más posible. Fototropismo, foto significa luz. La función principal es la fotosíntesis, pero también sucede la respiración y la transpiración de la planta. Profesor, ¿las plantas respiran? Sí, las plantas respiran CO2 y transpiran, sí, botan el oxígeno. Nosotros somos al revés. Nosotros respiramos oxígeno y transpiramos CO2. Y la planta es al revés, ¿no? Respira CO2 y transpira oxígeno. Es por eso la importancia de que cuidar una planta, porque en realidad ambos nos necesitamos. Nosotros botamos CO2, ellos botan oxígeno. Lo que botamos nosotros los humanos lo absorbe la planta y lo que bota la planta lo absorbemos nosotros los humanos. Entonces es importante ese complemento. Las plantas son importantísimas para la vida, porque sin oxígeno no podemos respirar, chicos. Partes de la hoja. Aquí sí, importantísimo, porque siempre la hoja, chicos, las partes de la hoja son preguntas de biología en los exámenes de admisión, en los exámenes de cualquier universidad, cualquier instituto, inclusive las Fuerzas Armadas, siempre una pregunta de biología que tenga que ver con la planta. Normalmente la mayoría de preguntas son sobre la hoja, porque la hoja es donde se realiza la fotosíntesis, también el tallo. Síntesis La pregunta es, ¿dónde se realiza la fotosíntesis de una planta? Es en la hoja. en la hoja. La hoja. ¿Ok? Otro lugar donde se realiza fotosíntesis ya sería en forma secundaria, pero no sin dejar de ser lo importante también, es el tallo. El tallo. El tallo también realiza fotosíntesis. Es otra pregunta bien clásica. Órgano aparte de la planta, de la hoja que hace fotosíntesis, el tallo. Por ejemplo, las plantas que no tienen hojas, obviamente que el tallo es lo principal. Muy bien, ¿qué partes de la hoja tiene? Tiene la vaina, que es lo que conocemos como la rama de la planta. ¿Sí? El peciolo es justamente el inicio de la hoja, vamos a decir, la parte principal, la punta, el inicio, y a veces el peciolo no aparece en algunas hojas, hay hojas que están pegaditas a la rama, pero la mayoría tiene una vaina y un peciolo. La vaina es justamente la yema que nosotros conocemos como una pequeña protuberancia y el peciolo viene a ser el tallito de la hoja, vamos a decir, o tallo de la hoja. Al peciolo se le conoce como tallo de la hoja. Ojo, no es un tallo en sí, es un tallo ojal, se le llama. No todas las plantas tienen peciolo en sus hojas, ¿sí? Este peciolo está unido, a veces es tan corto que está tan unido a la hoja al tallo en sí de la planta, ¿sí? Pero el peciolo es también conocido como tallo de la hoja. Tenemos las estípulas, que son hojas bebés, hojas embrionarias o meristemáticas, se llaman así. Hojas bebé, hojas meristemáticas o hojas embrionarias. Esas se llaman las estípulas. ¿Sí? Ahora, el limbo viene a ser la parte que da a la luz, la parte superior, o sea, la hoja siempre va a tener así como una palma, siempre va a tener una mano. La parte de arriba de la palma de la hoja, vamos a decir, se llama limbo, mientras que la parte de abajo de la hoja se llama embés, ¿sí? Embés. Normalmente el limbo, como está dado a la luz solar, es la zona brillante, la zona más verdosa, la zona verde brillante, vamos a decirlo así. Mientras que el embés es la zona verde oscura, verde opaca. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes vean una hoja, siempre la zona que está para arriba es brillante y si ustedes ven para abajo está opaca la zona de abajo. La zona de abajo se llama embés, la zona de arriba se llama limbo. ¿Ok? La punta superior es el ápice. La punta superior de una hoja se llama la parte terminal, la puntita se llama ápice. El haz viene a ser del limbo, la parte como le digo, la parte brillante también, pero es justamente, es la superficie en sí. Ahora, la hoja tiene como pequeñas rayas, esas rayas son nervios, se llaman nervaduras, nervios o nervaduras, nervios o nervaduras. Son los nervios de la hoja, eso se llama nervaduras, ¿ya? Nervios o nervaduras. Acá creo que falta poner algunos nombres. Estos nervios se llaman nervaduras.
Nervadura. Sí, nervios son las nervaduras. Nervios o nervaduras, ¿no? Vamos a poner acá. Nervaduras. Es otro nombre que se le da. Nervaduras. Nervadura. Ujú. Nervaduras. Esas son de las cositas que se nota así, Ajá, como de las la hoja, líneas. a las Esas líneas. líneas internas, estas líneas que ustedes ven acá, Ujú. cada línea es un nervio, es una nervadura. Los nervios. ¿Sí? Mm, La hoja es como si fuera un dibujo de la planta en sí, ¿no? Hay un tronco principal y hay ramitas. Esas ramitas, esas líneas son las nervaduras. En esas nervaduras es donde se realiza la fotosíntesis. Dentro de esas nervaduras está la fotosíntesis. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo son los tipos de hojas? Uy, hablar de hojas es una infinidad de formas. Formas, cómo están conformadas, unidas. Dependiendo de ello, hay varias clasificaciones, según si son simples o compuestas, o sea, si es una hoja de tipo lo que normalmente conocemos o son varias a la vez, según cómo se dispone el tallo. Por ejemplo, tenemos hojas alternadas, miren, una a un lado, una a otro lado, opuestas a la misma altura, pero frente a la otra. Verticiladas, o sea, que forman una figura como una estrella. Basales, vean ustedes. Ahora, según su borde, si es entera, si es sentada, si es aserrada, si es hendida o partida, según la forma del limbo, ¿no? Si es lineal, si es lanceolada, si es elíptica, acorazonada, arriñonada, ¿no? Sagitada. Según la forma del limbo también tenemos para la nervina, peninervia, palmidermia, ¿no? Con varios nervios, ¿no? De forma de palma. Y según la inserción del tallo, si tiene, miren ustedes, a eso es lo que les decía, si tienen un pequeño tallito, se llama con peciolo, tiene peciolo, peciolada, que es la mayoría de hojas, pero hay hojas que están tan pegadas al tallo que se llama sésil. Si no tiene el peciolo, se llama sésil, planta sésil. Es decir, no hay peciolo. Es decir, la base, esta base de acá, que estoy acá, esta basecita de acá, está pegada. Y, no, y esta ramita, que es el peciolo, no está. Miren ustedes acá en la segunda, en la sésil, está pegada. Ahora, ¿qué tal si está tan pegada y alrededor del tallo se llama hoja abrazadora, como acá? Es una sésil, pero abraza, se llama hoja abrazadora. ¿Sí? Miren la diferencia. Con la ramita, el peciolo, las hojas que normalmente conocemos. Sésil, muy pocas, normalmente las que son aserradas son sésil, y acorazonada es que abraza, o abrazadora, pero en este caso abraza al tallo. Muy bien. Notas finales. Modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones de las hojas? Hay hojas que tienen otro foliares. tipo de formas, ¿no? Tenemos varias modificaciones, ¿no? Zarcillos, espinosas, brácteas, Por ejemplo, catafilas, antófilas. la ortiga es espinosa, profesor. Sí, la ortiga es una hoja espinosa, ¿no? Una hoja Ah. espinosa, ¿Y por qué ¿correcto? cuando te deja así ronchas? ¿Qué es lo que contiene eso para que te deje así ronchas? Contiene una sustancia que se llama catar, bueno, no exactamente, no me acuerdo el nombre, pero esa es una sustancia urticante, se llama. Es una sustancia tipo urticante. ¿Qué cosa significa urticante? Que te pica. Urticante que Ujú. te irrita la piel. Es una sustancia irritante. Sidal, algo así. Sidal, si no me equivoco, se llama esa sustancia. Pero es una sustancia urticante, así se llama. Es un tipo de sustancia Permiso, solo un ratito, urticante. voy a abrir mi puerta. Por ejemplo, una sustancia urticante, ¿cuál es? Pimienta. La pimienta, por ejemplo, es un condimento urticante, se le dice, porque te puede, si te cae a la piel, te puede irritar un poco. Por ejemplo, otra sustancia irritante es, por ejemplo, los ácidos. Te irrita la piel y te quema un poco, son sustancias irritantes. Luego te puede picar, te hace comezón, ¿no? Eso se llaman sustancias urticantes. Muy bien, para terminar, la raíz y la hoja. La raíz es el órgano vegetal que jamás hace fotosíntesis. No hace, porque no posee clorofila, por eso no es verde la raíz. Pero mientras que el tallo y la hoja contienen clorofila y por lo tanto realizan fotosíntesis. Ujú. Jacadura. Bueno, es un nombre local, ¿no? Jacadura o picazón o urticaria se llama eso, ¿no?
Claro, muchas de esas plantas. ¿Por qué son urticantes esas plantas? Porque es su forma de defenderse de que subsiste esa planta, ¿no? Normalmente los animales las arrancan, el ser humano las corta, entonces es una forma de defenderse de las plantas. Generalmente las plantas del campo son urticantes, ¿sí? Son urticantes. Muy bien, la raíz no hace fotosíntesis, acuérdense, y la hoja es el principal órgano fotosintético, pero no es el único. El secundario, ¿cuál es? El tallo. Acuérdense que el tallo también hace fotosíntesis. Muy bien, para terminar, las preguntas rápidamente. Uno, lo que hablábamos. ¿Cuál es el principal órgano fotosintético de la planta? ¿Eso va a quedar como tarea o cómo? No, eso es lo que vamos a hacer ahorita. La tarea ahorita les digo. La tarea está al Ah, final. ¿Cuál es el principal órgano fotosintético? Hemos dicho que es la hoja, ¿no? hoja. Si no tuviera la hoja, y si no estuviera la hoja, ¿qué marcarías? El tallo. Si no estuviera la Ah, hoja, es el tallo. Recuerda que el tallo también hace el fotosíntesis. primer órgano Entonces, la uno, la C. fotosintético de Dos, el órgano reproductor de la planta, ¿cuál es? la raíz. No, reproductor, Ah, reproductor, ya, reproductor, el reproductor. tallo. No, la flor, ¿no? ¿Quién me dijo? Alondra. Ah, la flor. La flor. Acuérdate que son cuatro órganos. Tres son vegetativos y uno reproductor. Los tres órganos vegetativos los hemos visto hoy. La raíz, el tallo y la hoja son vegetativos. Mientras que la flor es un órgano reproductivo. Ahí sucede la reproducción de la planta. Ah, ¿Ah? reproductivo. Porque ahí sale el fruto, que da las semillas, que da origen a una nueva planta. Reproductivo, solamente hay uno, la flor. Órgano vegetal que absorbe la savia bruta. Absorbe, absorbe. ¿Quién absorbe? ¿Quién absorbe? ¿Cuál es la La función de raíz, absorción? profesor. La raíz, muy bien. Absorbe la savia bruta. Así se llama esa sustancia, ese líquido que absorbe del suelo, que es la unión de agua, nutrientes, hormonas, se llama savia. Hay dos savias, savia bruta y savia elaborada. En este caso, la raíz absorbe. Cuatro, ciencia que estudia los órganos de una planta. Lo que hemos visto el día La de hoy. C, ¿Cuál es el tema? profesor. La Muy C. bien, la organografía. Muy bien, la organografía. Estaba fácil esta pregunta. Estudia los órganos, organografía. Entonces, la uno la C, la 2 la B, la 3 la D, 4 C. 5 dice parte de la hoja Ajá. denominada el tallo de la hoja. Leo, ¿qué vas a hacer? El tallo de la hoja, Ven. la A, el peciolo. Muy Vamos a bien, una Lina. olla. Tengo 6. hambre. Las Vamos a una yemas olla. axilares dan origen las yemitas axilares dan origen a las ramas. Muy bien, las ramas. 7. La raíz posee geotropismo. Geo es crecer hacia abajo, hacia la tierra. ¿Será positivo o negativo? Positivo, Positivo. profesor. Muy bien. Acuérdate, geotropismo significa crecer hacia abajo. Ujú. 8. Parte de la planta que también realiza fotosíntesis, esa parte de la hoja. ¿Cuál es la otra? El tallo. Tallo, la E. El tallo. Ya sabes que ahora la hoja, aparte de la hoja, también el tallo hace fotosíntesis. Muchos a veces no saben eso. 9. Función del tallo por la cual se transporta la savia bruta y elaborada. ¿Cuál es la función? ¿Cómo se llama esa función de transportar? Un sinónimo de transportar, Conducción. conducción. Transportar o conducir es lo Conducción. mismo. Conducción. Y por último, no es un tipo de raíz. Ajá. No es un tipo de raíz. Bueno, ahí está fácil. La flor, no es, flor es otro órgano. Fasciculada, napiforme, acuática, de adventicia, sí son tipos de raíz. Y la flor no, pues la flor ni siquiera es una raíz, es otro órgano. Muy bien, sencillo. La actividad de extensión, su tarea, 5 preguntas, 4 preguntas directas y la quinta es un esquema que hay que rellenar, está sencillo. Son 4 órganos que hemos visto, ¿no? La raíz, el tallo, la hoja y la flor, lo hemos mencionado, que es el órgano reproductivo. Ahí lo llenan. Y la lectura, muy sencilla, es la evaluación. Le dan la lectura, valga la redundancia, y responden a estas 4 preguntas y su evaluación de biología. Total, ¿cuántos son? ¿Son En esta dos? lectura vamos a hablar de la tumba, ¿sí? Son dos Dime. tareas. Claro, una es la tarea, que es la actividad de extensión, y la otra es la evaluación. O sea, son dos tipos de tareas, ¿no? Son dos tareas en sí, para que se entienda. Sino que una se llama extensión y otra se llama evaluación, porque son dos notas distintas que se evalúan. Muy bien. Y todo eso en base al texto, así que sencillo. Muy bien, chicos. A ver rápidamente, antes de
Determinar las respuestas 1C, 2B, 3D, 4C, 5A, 6B, 7A, 8E, 9A y 10A. Muy bien, vamos a tomar asistencia. Por favor, cámaras encendidas para ver la asistencia. Antes que pasen al siguiente salón. Ya son 19, es decir, 18 participantes. Ajá, no se quedaron todos. Listo, chicos. Gracias por su atención. Ingresen al segundo turno con el profesor Barrera para que hagan comunicación e historia del Perú. Listo, chicos. Gracias. Nos estamos viendo. Les voy pasando los archivos y los videos respectivos de la clase. Hasta luego. Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Por sus tareas también. Avancen. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber también. Hasta Ah, luego. te digo, profesor, no me